Bueno, darle las gracias a todos los panelistas que están con nosotros. La verdad que para mí es un orgullo poder estar acá y poder aprender de ustedes y de cada uno de los que está con nosotros mirando. Vamos a comenzar con el doctor Calvo, quien nos va a hablar del nuevo sistema de clasificación de las roturas del manguito rotador. Doctor Calvo, lo dejo a usted con la palabra. Buenas tardes a todos allá en Hispanoamérica. Para mí es un verdadero placer y un honor compartir estos minutos de ciencia y de amistad con todos ustedes. Y quiero agradecer a todos los organizadores, en especial a mi amigo Daniel Rojas, con el que tuve la fortuna de compartir un año aquí en Madrid y con el que tuve la oportunidad de aprender mucho de él como persona y como cirujano. He tenido la amabilidad de permitirme hablar de una clasificación del manguito rotador que tiene una historia larga que os comentaré ahora y en la cual ha tenido una participación. Esta clasificación de la rotura del manguito rotador, y voy a compartir pantalla con todos ustedes para que puedan seguir la presentación. ¿Ahora pueden ver mi pantalla? Perfecto, ponle en modo presentación. Correcto, gracias. Bueno, pues decía que esto es una clasificación a la que tengo yo mucho cariño, que tiene cierta historia, porque es una clasificación que se gestó en el comité de hombro de ISACOS. Pensamos que era importante establecer un sistema que permitiera la comunicación en todos los cirujanos, y de ahí, por una iniciativa de una propuesta mía de clasificación, empezamos a trabajar sobre ella en un proceso de validación intraobservador, en una clasificación que permitiera reunir todos los tipos de roturas del manguito rotador y que permitiera también que los cirujanos y todos los investigadores habláramos un idioma común. Entonces, ¿por qué necesitamos un sistema de clasificación de las roturas del mango rotador, algo conocido por todos? Pues en primer lugar necesitamos poder definir con precisión las características de la rotura. Es muy importante que este lenguaje sea común y nos permita comunicarnos entre cirujanos, colegas, entre investigadores, para que los resultados de las series, primero que nuestro lenguaje sea común, y en segundo lugar que los resultados de las series permitan establecer una comparación de resultados para analizar factores pronósticos, resultados con los tratamientos mejores para los pacientes. Pero también es muy importante que esta clasificación sirva para guiarnos en el abordaje terapéutico de estas lesiones. Si la lesión debe tratarse de manera quirúrgica conservadora, y en el caso de que deba repararse, cuál es el método más conveniente para reparar cada rotura. Además, es muy importante que seamos capaces de establecer un pronóstico ajustado que permita que nosotros conversemos con el paciente y ofrecerle unas alternativas terapéuticas que sean válidas. Pues bien, ¿cómo podemos clasificar una rotura del manguito rotador? Hay que, en primer lugar, describir la rotura del manguito. Tenemos que ser capaces de comunicarnos, establecer un pronóstico y establecer un tratamiento. Por ello, la rotura tiene que ser, en primer lugar, descriptiva. Tenemos que ser capaces de describir a diferentes tipos de rotura del manguito rotador. Tenemos que basarnos en clasificaciones previas, y todos tenemos la experiencia de clasificaciones que han salido novedosas intentando mejorar la clasificación tradicional, por ejemplo, de las fracturas de húmero proximal de Neer, y hemos visto que, a pesar de ello, toda la comunidad científica global continúa empleando la clasificación de Neer a pesar de sus limitaciones, y por eso creo que es importante que se base en clasificaciones previas, y además tiene que servirnos para guiar el tratamiento y para establecer un pronóstico de estas lesiones. Pues bien, tiene que ser descriptiva, y en este sentido queremos describir qué tendones se encuentran afectados, si es el manguito anterior o el manguito posterior superior, qué tamaño tiene la rotura, cómo se afecta el grosor de la lesión y cuál es el aspecto, el patrón geográfico de esta rotura, porque esto va a ser muy importante para diseñar la estrategia terapéutica para tratar esta lesión. Pues bien, si la queremos basar en sistemas existentes, hay muchas clasificaciones definidas previas de rotura del manguito rotador. Pero hay algunas de ellas que han sido críticas para que nosotros, al hablar entre nosotros, podamos definir las características de esta rotura. Bien, todos conocéis el patrón de clasificación geométrica descrito por Burkhardt y por Davidson, que habla de las roturas en semiruna, las roturas en forma de L, las roturas en forma de U, y creo que esto es una clasificación que es muy importante, en primer lugar porque es muy útil desde el punto de vista descriptivo, y en segundo lugar porque nos va a guiar acerca de cómo hacer la reparación. Por tanto, para mí, esta es una clasificación descriptiva que es muy útil. En segundo lugar,
es importante que incluya factores pronósticos. Y en este sentido, sabemos que hay un consenso generalizado, y esto demuestra la literatura, que el tamaño de la rotura y el número de tendones que están afectados tienen un factor pronóstico significativo claramente. Porque otros factores como la presencia o ausencia de lesiones de la proximal del bíceps o la presencia o ausencia de artritis de la articulación clavicular tienen menor importancia. Y debe ser una clasificación, que combine información tanto de imagen artroscópica como de imagen por resonancia magnética o por tomografía computarizada, porque la atrofia grasa es un factor crítico a la hora de establecer un abordaje terapéutico de estos pacientes. Y la atrofia grasa tiene que realizarse en resonancia magnética o en tomografía computarizada, y no es la artroscopia una herramienta válida para definir esta característica. Pues bien, vamos a ver la rotura. En primer lugar, la localización. Todos conocemos que hay una rotura del manguito anterior que afecta al subescapular y una rotura del manguito posterior superior que afectan al supraespinoso, al infraespinoso e incluso al redondo mayor. Este es el primer paso. ¿Son roturas anteriores o son roturas posteriores superiores? En segundo lugar, tenemos que definir la extensión de la rotura. Y todos sabemos que hay roturas de espesor completo, como se ve en la imagen de la derecha, que afectan a la totalidad del tendón, y roturas de espesor parcial en las que se afecta solo la cara articular del tendón. Un detalle muy importante, porque nuevamente el abordaje terapéutico dependerá de esta variable. Decíamos que la extensión era muy importante desde el punto de vista pronóstico, y sabemos que entre las lesiones completas pues puede ser una rotura pequeña, que llamamos C1, C de completa, 1 porque es pequeña, inferior a 1 centímetro en sentido medio lateral, C2 superior a 1 centímetro pero inferior a 2 centímetros, C3 si es mayor de 3 centímetros y C4 si es entre 3 y 5 centímetros de diámetro anteroposterior o medio lateral. Y esta es la forma de medir el espesor. Podemos medirla desde el punto de vista con una imagen fija, pero lo que yo hago es que introduzco una sonda milimetrada y con este palpador pues veo cuál es el diámetro anteroposterior, veo cuál es el diámetro medio lateral y el que elijo para definir la extensión es el mayor de ellos. Este es el que va a definir el tamaño de la rotura a la hora de describirla en cuanto a la extensión. Bien, hay que también definir la extensión de las roturas de espesor parcial. Y entre ellas hay que destacar las roturas que son inferiores al 50% del espesor y aquellas que afectan a más del 50% del espesor, porque ya Weber estableció que las roturas que afectan a más del 50% del espesor del tendón deben tratarse quirúrgicamente, en tanto que las que afectaban a menos del 50% se podían tratar de manera conservadora. Y esto es diferente en el manguito anterior. En el manguito anterior, la clasificación más frecuentemente utilizada, y es la que yo sigo, era de la Foss, que define la rotura parcial de la parte superior del suboescapular, una rotura tipo 2, que es la que afecta al tercio superior, una rotura tipo 3, que afecta a los 2 tercios superiores, una tipo 4, que tiene una rotura completa del suboescapular, pero la cabeza del húmero está centrada en la articulación humeral, y finalmente una rotura tipo 5, en la cual ya hay una subluxación anterior de la cabeza del húmero, que es una contraindicación absoluta para intentar reparar el suboescapular, como vosotros sabéis. Pues bien, en cuanto a cómo identificar el patrón de la rotura, hemos hablado de la clasificación de Burkhardt. Ahí ves una rotura en semiluna, una rotura en U, una rotura en L reversa y una rotura en L, como todos conocéis, y que no siempre son fáciles de reconocer durante la artroscopia. En cuanto al patrón, conocéis la clasificación de Burkhardt, que hemos hablado de ella, y cómo se repara cada una de ellas. En las roturas de semiluna hay que procurar hacer una reparación término-terminal. En las roturas, cuando son muy profundas en el sentido medio lateral, hay que hacer posiblemente una convergencia de márgenes. Y en las roturas en L hay que intentar identificar los dos lados de la L para reparar la rotura restableciendo la anatomía. Bien, en cuanto a rotura de espesor parcial, todos conocéis que según el patrón pueden ser de la cara articular, de la cara bursal o intratendinosas. Y en cuanto a la atrofia muscular, todos conocéis la clasificación utilizada descrita por Boutalier, que habla de atrofia grasa grado 1 o hasta grado 4 y que se puede utilizar también, se puede escribir en resonancia magnética, como demostraron Fuchs y Gerber, que se puede analizar este componente con la resonancia magnética. Y finalmente hay que ver la retracción. La retracción es muy fácil verla con la clasificación de Pat. Didier Pat definió un grado 1 en el cual el tendón está a la altura de la huella, grado 2 en el que está entre la tuberosidad mayor y
borde superior del adenoides, y un tipo 3 en el cual llega el adenoides o está el adenoides. Y puede ser sorprendente en ciertas roturas, como en esta que vemos aquí, que aparentemente puede estar muy retraído y sin embargo se puede reducir de manera importante. Esta sería una rotura con una retracción grado 2 y que sin embargo se puede reducir anatómicamente con cierta facilidad. Bueno, pues este es el sistema es lo que llamamos sistema PEARL, que es que corresponde a los acrónimos de localización, extensión, patrón, atrofia grasa y grado de retracción. Y con ello podemos clasificar todas las roturas del manguito anterior, subescapular o el manguito posterior superior, identificando todas aquellas variables que nos van a permitir establecer un abordaje terapéutico y un pronóstico. Por eso hicimos un estudio en el Shoulder Committee de ISACOS intentando validar esta clasificación de rotura del manguito rotador. Para ello, lo que hicimos era, partimos de la hipótesis de que esta clasificación era una clasificación válida y que podía utilizarse para comunicarse entre diferentes cirujanos independientemente de dónde se encontraran, independientemente de su práctica. Y para ello iniciamos este estudio de validación para analizar la correlación inter e intraobservador de esta clasificación. Para ello recogimos 40 videoclips en los cuales procuramos que hubiera un número equilibrado de los diferentes casos incluidos en la clasificación de la rotura del manguito rotador, que hubiera del subescapular con diferentes estadios, del supraespinoso, etcétera, etcétera, en los cuales lo que se grabó estos vídeos se editaron y en ello participó Daniel Rojas. Lo que se grabó fue un examen artroscópico del manguito rotador después de la bursectomía. Visualizábamos el manguito desde el portal lateral y desde el portal posterior, veíamos la parte articular, la parte bursal, y lo que hacíamos era reducir el tendón en diferentes formas para ver si éramos capaces de identificar qué tipo de rotura era. Pues bien, esta rotura la valoraron 4 cirujanos de diferentes partes del mundo. Había 2 europeos, Andrea Simov y yo, y un latinoamericano que era Guillermo Arce y un japonés que era Eiji Itoi. Estos evaluadores analizaron cada videoclip de manera independiente y de manera ciega, y lo que hicieron fue establecer qué tipo de rotura era e hicieron evaluaciones separadas al menos 7 días entre ellas. Ninguno de ellos tuvieron comunicación durante el proceso de evaluación. Este fue el tipo de cuestionario que tenían que registrar en cada evaluación, y este es el análisis estadístico, que hicimos un análisis de concordancia kappa, que es el que se utiliza habitualmente para este tipo de análisis. Bueno, pues encontramos que la correlación inter-intraobservador en cuanto a la localización era excelente. Era prácticamente de 1, era 0.91. En cuanto a la extensión, era un poquito más imprecisa. Había una K de 0.52. La correlación en cuanto al patrón era satisfactoria, suficientemente buena. En cuanto a la retracción, era muy buena, también era muy fácil identificar la retracción. Y en resumen, podemos decir que esta clasificación que habíamos propuesto y que habíamos discutido suponía una herramienta excelente en cuanto a la correlación inter-intraobservador respecto a la localización y la retracción del tendón. Sin embargo, el acuerdo, la concordancia en cuanto a la extensión y el patrón era buena, no era tan excelente como los otros. Entonces, en resumen, en global, sí que podemos afirmar que, considerando 4 cirujanos de diferentes continentes, podríamos afirmar que este sistema de clasificación descrito por ISACOS proporcionaba una fiabilidad y una concordancia inter e intraobservador más que suficientes para ser utilizada a nivel global. Y esta es nuestra propuesta, que estudia esta clasificación. La clasificación tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, no describe patrones mixtos, lesiones de manguito que tiene una parte de espesor parcial y una parte de espesor completa. Tampoco incluye roturas delaminadas en doble capa, aunque hay autores que han visto que esto no tiene importancia, puesto que se pueden resolver del mismo modo, y tampoco incluye la rotura de espesor parcial del subescapular. No incluye tampoco las roturas musculotendinosas, frecuentes sobre todo en el postoperatorio y que deben manejarse también de manera diferente, y probablemente sí que tenemos que pensar en incluir este tipo de roturas. Entonces, esta es mi propuesta, que clasifiquemos a nivel global nuestro rotura del manguito rotador con 5 partes, con 5 pasos. Primero definimos la localización, en segundo lugar la extensión, el tamaño de la rotura, en tercer lugar el patrón geográfico, en cuarto lugar el grado de atrofia grasa y finalmente la retracción. Con esto podremos hablar perfectamente entre los cirujanos del mundo y creo que es un avance que no tenemos que memorizar nada,
porque son clasificaciones que conocemos y es un avance para que nos podamos comunicar y establecer estudios que nos permitan comparar resultados. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias a todos por escucharme. Muchas gracias a usted, doctor Calvo. La verdad que, bueno, está de más decirle que para mí es un honor haber aprendido de usted y es un orgullo que esté con nosotros acá mostrándonos esta clasificación. Y tenía alguna pregunta para usted en este minuto, porque para mí el sistema de clasificación yo lo vi y para mí funciona, yo la clasifico de esa manera hoy en día, trabajo en relación a esa clasificación y creo que me ayuda a predecir inclusive cuántas anclas voy a utilizar en un paciente. Entonces, frente a eso, tenía una pregunta. ¿Usted cree que de alguna manera con este tipo de clasificación podemos definir a qué paciente podemos realizar una fila o doble fila, por ejemplo? Es una buenísima pregunta. En primer lugar, dos cosas, dos observaciones. Hay un estudio que tiene publicado Steve Burkhardt que valida esta clasificación en resonancia magnética. Yo lo he intentado utilizar y reconozco que no he sido capaz de identificar perfectamente el tipo de rotura, el patrón de la rotura por resonancia magnética. Intraoperatoriamente, claramente sí. Yo hago generalmente doble hilera, doble fila, excepto en las roturas inferiores a roturas de 1 centímetro o menores. En estos casos hago hilera simple. Entonces, en una rotura pequeña, en cuanto a tamaño y en cuanto a localización del manguito posterior superior, es una hilera. Lo mismo en el subescapular. Una rotura que afecta solo al tercio superior del subescapular es un ancla, exclusivamente. Si luego afecta más tiempo, soy partidario de la doble hilera. Perfecto. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, quizás podemos continuar con la presentación del doctor Toro para luego al final terminar con el resto de preguntas. El doctor Toro es de Clínica Alemana de Santiago y nos va a hablar del tema de la patología del bíceps y cómo él la trata en las roturas de manguito rotador. Muchas gracias, doctor Toro. Lo dejo a usted. Gracias, Daniel. Encantado, gracias por la invitación. Bueno, Daniel me pidió que hablara sobre mi técnica de reparación del manguito y la pregunta era qué importancia le daba yo al bíceps. Y esto es lo que voy a tratar de contarles nuestra experiencia. La clasificación que mostró recién Emilio es estupenda. No, yo no estoy muy familiarizado, pero sí la conocía. Pero finalmente, cuando estamos operando al paciente, tenemos roturas que son reparables y roturas que no son reparables, ¿cierto? Y reparable se define por la capacidad de poder reinsertar el tendón en la huella. Cuando operamos el manguito, ¿cierto? Vamos a reinsertar el tendón o vamos a tratar de hacerlo y también tenemos que evaluar y ver qué hacemos con el acromion y qué hacemos con el bíceps y otros hallazgos que se puedan encontrar. Nosotros queremos hacer una reparación primaria, eso es el mundo ideal, ¿cierto? Y que dé una estabilidad biomecánica suficientemente buena para que el paciente evolucione hacia la cicatrización. Y eso lo podemos hacer, como se estaba comentando recién, con una técnica fila simple o fila doble. Ahí vemos una fila simple. Tenemos claro que la fila doble tiene una mejor propiedad biomecánica, no hay ninguna discusión al respecto, pero todavía no hay un acuerdo, y lo comentabas recién Daniel, no hay un acuerdo sobre qué o cuál es la forma más efectiva de reparar una misma rotura. Y probablemente si le mostramos una imagen en la resonancia o una imagen artroscópica a 10 cirujanos, vamos a tener varios tipos de constructos que los distintos cirujanos pueden pensar. También hay que considerar el costo, hay gran variabilidad en el costo, no podemos olvidar eso. Respecto del acromion, hay mayor atención últimamente. Nosotros hemos puesto atención en el critical shoulder angle, ¿cierto? La extensión lateral del acromion, y acá en la clínica lo medimos y tratamos de corregirlo. Nos preguntamos si nuestra corrección que planificamos es reproducible o no, lo estamos haciendo bien. Y para eso hicimos un trabajo, hicimos un seguimiento en 30 pacientes con rotura completa del manguito y con ángulo lateral sobre 35 grados. Definimos 3 grupos según la corrección que obteníamos en la radiografía postoperatoria, excelente, satisfactorio y insatisfactorio, y vimos que una buena cirugía en el 100% disminuye el ángulo, y en el 63% los resultados fueron buenos, excelentes, o sea, nos acercamos mucho a la corrección que habíamos planificado.
El bíceps en la reparación del manguito siempre ha sido el que, ¿cierto? Nos preguntamos y definimos si vamos a hacer tenotomía o tenodesis. El bíceps en este concepto, ¿cierto? Es algo que puede perpetuar el dolor del paciente y tenemos que hacer algo contra el bíceps. O sea, el bíceps en el manguito es un mal amigo, un mal compañero. Sin embargo, también se ha puesto atención que el bíceps puede tener un buen rol también. Puede ser un injerto autólogo, lo podemos usar dentro de la reparación, está ahí, es autólogo, es barato, y se ha puesto cada vez más atención sobre las bondades. Finalmente, algo bueno sobre el bíceps, no es tan malo, nos puede ayudar en la reparación del manguito. Bueno, brevemente la tenotomía, ¿cierto? Una cirugía muy fácil, muy rápida. La tenodesis es lo que más hacemos nosotros acá en Clínica Alemana, en general a nuestros pacientes de 60, 65 y hasta 70 años, no les gusta la idea de hacer una tenodesis, no les gusta la deformidad que pueden tener, perdón, una tenotomía y prefieren la tenodesis. Hay distintas técnicas, la mayoría tienen resultados parecidos. Esta es una revisión de cirugía abierta, subpectoral. Estás en mute, Felipe. Vuelve. Quita tu Hola. mute, Felipe. Ajá. Y comparte otra vez tu conferencia. Y empieza donde estabas mostrando el anclaje en la tenodesis. Muy bien. ¿Ahí se ve? ¿Se ve? Sí, dale. Perfecto. Esto es lo que hacemos nosotros, el triple lazo loop. Vamos a buscar el bíceps en la corredera, vamos a preparar, ponemos un ancla, doble cargada, habitualmente usamos solo una de las suturas, y hacemos un triple lazo loop, como se ve ahí en la fotografía, ¿cierto? En la foto. Y con eso obtenemos una sólida reconstrucción, tenemos mínimas complicaciones, y habitualmente el bíceps proximal lo resecamos, como se puede ver en la imagen artroscópica. Pero este injerto aprendimos que también lo podemos usar, o este tendón lo podemos usar como injerto. Es un tejido que muchas veces se ve bastante sólido, se ve compacto, es irrigado, tiene muchas ventajas. Entonces, nuevamente, una buena noticia, ¿cierto? Miremos el bíceps y veamos si lo podemos usar antes de hacer la resección del bíceps proximal. Cuando vamos a reinsertar el tendón, vamos a preparar la huella. Hay distintas formas de hacerlo. A nosotros nos gustan las microfracturas, el Crimson Duet. Hicimos una revisión en nuestro grupo y encontramos diferencias sin alcanzar nivel estadístico, pero una tendencia favorable a tener mejor cicatrización en aquellos pacientes en que hicimos el Crimson Duet versus los que no hicimos. Hay bastante literatura, algunos autores con trabajos bastante parecidos sí encontraron diferencias significativas en favor del Crimson Duet. Es fácil, es barato, no toma más de un minuto, por lo tal, habitualmente lo hacemos en nuestros pacientes. La reparación primaria, ¿cierto? Fila simple, hay mucha variabilidad, pueden ser puntos simples como en esta foto, ¿cierto? Un ancla, un punto matre y uno simple sobre la hebra transversal. Aquí en esta lesión chica, menor de 1 centímetro, buen estado del tendón, y se pone un solo ancla y se ponen 2 o 3 puntos simples, es suficiente. Yo estoy de acuerdo con el doctor Calvo, para las roturas pequeñas es suficiente una hilera simple. También podemos usar una fila simple con anclas no anudadas, ¿cierto? En roturas chicas o bursales, un matre invertido como banda de tensión y fijación en la cara lateral. Esto nos gusta mucho porque no nudo, no deja ningún material prominente en el espacio subacromial y se logra una buena compresión del tendón en la huella. Aquí vemos otro ejemplo con un ancla anudada.
La fila doble es lo que más se usa hoy por hoy, especialmente en las roturas también hay mucha variabilidad y se ha puesto atención a si hacer suturas con o sin nudo medial. Aquí hay una imagen, voy a pasar rápido, ¿cierto? Una sutura medial y una sutura lateral con la técnica transósea equivalente. Con nudo o sin nudo, hay alguna bibliografía que apoya el uso a no usar nudos mediales porque hay menor re-rotura y hay mejor fuerza de compresión, especialmente si se usa con algún tape. Aquí vemos un ejemplo, un paciente de 65 años, una rotura, ahí está la medición después del debridamiento, una doble fila, transóseo equivalente, se logra una reparación completa y biomecánicamente excelente. Y aquí les muestro un paciente, una rotura, un PATE 2, una rotura posterior superior, supra e infraespinoso, en la cual el subescapular se suponía que estaba intacto, pero encontramos una rotura en la visión artroscópica. Hacemos primero la reparación del subescapular, lo llevamos a la huella, ¿cierto?, del troquil. En la mayoría de las veces usamos unas anclas para la reparación del subescapular. Después nos vamos al bíceps, ¿cierto? Le hacemos la tenodesis y mantenemos todavía la porción proximal para ver si la vamos a usar o no como augmentación. Ahí tenemos la preparación de los bordes de la rotura, estimamos bien el tamaño después del debridamiento y usamos la sutura que más uso yo, triple cargada en la fila medial y finalmente la cara lateral con algunas de estas suturas anudadas y otras no anudadas. Aquí, ¿cierto?, un truco, levantar la fascia del deltoides para tener mejor visualización de la cara lateral del húmero. Y a los 6 meses, la evolución, aquí un punto tendón-tendón en la parte más posterior, y a los 6 meses siempre nosotros le hacemos una imagen a nuestros pacientes operados de manguitos para saber si cicatrizó y cuándo cicatrizó la reparación. Aquí otro ejemplo, ¿cierto? De rotura más pequeña, un ancla medial, no anudada, con un ancla lateral, tipo para caída. Y otro ejemplo, también, ¿cierto? Tipo banda de tensión. Cuando no podemos lograr una reparación que sea biomecánicamente suficiente, es difícil, logramos llevar el tendón a la huella, pero no estamos convencidos de que va a ser firme, tenemos que hacer algún tipo de aumentación. La más conocida, ¿cierto? Aumentación con parche, para reforzar la reinserción, ya sea fascialata o ya sea un aloinjerto. Esta es una paciente de 51 años que tuvo una caída, una lesión previa, pero consultó después de esta caída aguda, ¿cierto? Una rotura masiva posterior-superior con un grado ya de atrofia. Pensamos que íbamos a ser capaces de repararla, pero nos fuimos preparados a hacer una aumentación con un parche. Se logró la reparación y ahí la fila medial se incorporó este parche por sobre la reparación, fijado después con la fila lateral, evolucionando la paciente bien. ¿Qué hay con el bíceps entonces? ¿Cuándo lo usamos como aumentación? La verdad es que cada vez lo usamos más aquí en nuestro centro. Hay dos formas. Uno es cuando no hay nada que hacer con la reparación y tomamos esta porción proximal del bíceps, la usamos como una suerte, ¿cierto?, de reconstrucción capsular superior. Y la otra es cuando hacemos un soporte estructural y biológico, que es el tema que más me interesa personalmente. Aquí vemos una imagen artroscópica, el bíceps sigue anclado en el borde superior de la glenoide, y lo reinsertamos, lo fijamos en la huella, y sobre esta fijación hacemos la reparación del manguito. Este es un soporte estructural y biológico. Ahí se ve, ¿cierto? Finalmente la doble fila y el tendón del bíceps queda por debajo del manguito. Aquí vemos otro paciente con una rotura grande, fijamos el bíceps en la huella con una de las suturas de anclaje y después lo usamos como soporte, ¿cierto?, para llevar en la porción posterior-superior del tendón hacia la huella y hacia la región anterior. Aquí tenemos un ejemplo, una paciente que se veía una rotura más o menos inocente, ¿cierto?, un PATE 2, probablemente la íbamos a poder operar o reparar, y en la cirugía nos encontramos con una gran rotura, el bíceps en buena calidad, hicimos la tenodesis en la corredera como les mostré,
fijamos el bíceps en la huella y lo usamos como un soporte para reparar parte del tendón. Hay bastante en la bibliografía. Esta petición que me hizo Daniel, ¿cierto? Me hizo estudiar de nuevo más trabajos, tanto biomecánicos como clínicos, de autores que muestran el uso del bíceps como aumentación. Aquí lo vemos en este trabajo del Sport Medicine del año pasado. Aquí también, ¿cierto? Como lo llaman el reubicación del bíceps en la huella. Y lo mismo acá, ¿cierto? Como soporte estructural biológico con conservación de la irrigación. Este es un paciente de 59 años, hombre, con una rotura, pate 2 nuevamente, en que después de debridar y hacer la tenodesis del bíceps, lo fijamos, reparamos el tendón se podía reparar, pero antes de la reparación del tendón teníamos ya fijado el bíceps en la huella. Aquí está la resonancia postoperatoria con la cicatrización de la reparación, y si ustedes se fijan ahí a la derecha, ¿cierto? Doctor Toro Felipe, está en silencio. volver a compartir otra vez, Felipe, y volver a reiniciar desde tenodesis. Sí, qué lástima. Aquí está, ¿cierto? Otra paciente en que hicimos también la fijación del bíceps proximal en la huella, y sobre esta la reparación del manguito, y se ve en la visión abajo a la derecha, ¿cierto? Cómo está el bíceps inserto en la tuberosidad y por sobre el supraespinoso. Estamos revisando este tema acá en la clínica. En general la experiencia ha sido positiva, y ahora estamos haciendo un trabajo randomizado, ¿cierto?, para ver el efecto del bíceps como soporte estructural en los pacientes en los cuales logramos reparar el supraespinoso, ver si es que llevar el bíceps proximal le da una mejor porcentaje de cicatrización al funcionar como un estabilizador superior de la cabeza humeral. Son los grupos que estamos siguiendo, ¿cierto? Una reparación del manguito más tenotomía tenodesis, y el grupo 2, lo mismo, pero con reubicación o reinserción del bíceps proximal en la huella. Por último, también como aumentación hemos estado usando el balón pocas veces en pacientes más viejos, menos demandantes, ¿cierto? En que hacemos la reparación del manguito. Este es un paciente con una lesión antigua, con una rotura espontánea del bíceps, con un ascenso a la cabeza humeral, un PATE 3 prácticamente, criterios de no reparabilidad, pero íbamos a hacer un balón solamente, nos encontramos que el tendón en realidad no estaba tan malo, hicimos una reparación y sobre este hicimos el balón. Eso es lo que les quería comentar. Yo creo que es interesante que aparezcan más estudios y ver si es que efectivamente el usar el bíceps en nuestra reparación del manguito puede ser un buen aporte. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Toro. La presentación estuvo de muy buen nivel y la verdad que aprendemos mucho con esto. Yo quiero hacer una votación para los participantes, para ver si nos pueden ayudar con sus respuestas. Y por mientras, aprovecho también de preguntar al doctor Toro en qué casos él realiza tenotomía o siempre realiza la aumentación. Y por otro lado, si tiene experiencia o tiene algún grado, un porcentaje de pacientes que queden con dolor residual posterior a la aumentación del bíceps. Sí, mira, la tenotomía la hacemos en pacientes muy viejos, como acá nuestros pacientes prefieren tenodesis versus tenotomía. Ahora, usar o no el bíceps proximal como aumentación, lo estamos usando en aquellas lesiones que no son reparables, en que finalmente no podemos llevar todo el tendón a la huella, lo usamos como una aumentación.
Y en el grupo de pacientes reparables, ahora lo estoy haciendo de forma aleatoria, randomizada. Entonces lo hago en el fondo en la mitad de los pacientes que quieren entrar al estudio, que son pacientes con rotura grande o masiva. No te podría todavía dar una respuesta porque lo estamos evaluando. Cuando no podemos reparar todo y el tendón está, muchas veces yo lo uso. Cuando podemos reparar la rotura, ahí estoy revisando y haciendo este seguimiento aleatorizado. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, ahora vamos a compartir los resultados de la votación y podemos ver que los participantes han contestado: la mitad realiza tenodesis, la mitad realiza tenotomía y bueno, también la mayoría lo hace en forma suprapectoral hoy en día. Y la técnica más utilizada, de acuerdo a la encuesta, fue la técnica del lazo loop, descrita también ahí muy bien con la técnica quirúrgica del doctor, que acaba de escribir el doctor Toro. Les pido disculpas por la conexión, voy a alegar después nuevamente aquí en mi clínica por nuestro internet. Muchas gracias, doctor Toro. Ahora vamos a dejar al doctor Paul Patiño, quien desde Bolivia muy gentilmente nos está acompañando. El doctor Patiño nos va a presentar una discusión en relación a fila simple o doble fila. Paul, por favor. Gracias, Daniel. Buenas tardes a todos. Creo que el tema va a completar lo que hablaba Felipe en relación a cuándo hacer una doble o simple fila. Algunos conceptos que nos parecen importantes tenerlos claro para que los que nos están escuchando y todos nosotros aprender cuál es la evidencia en relación a esto. Como introducción podemos decir que la fijación inicial es clave y dentro de todos los elementos que tenemos para poder restaurar la anatomía del manguito rotador hay dos elementos que son importantes y es que están en nuestras manos, que es la restauración del área de contacto y intentar minimizar el movimiento entre la interfase tendón-hueso. Para esto pues se han diseñado varias técnicas como una fila simple tradicional que todos conocemos, la doble fila abierta. Burkhardt en el 2003 describió la doble fila artroscópica, para que en el 2006 el equivalente transóseo o el suture bridge que todos lo conocemos. Es importante ver los cambios que han habido en la anatomía, desde la anatomía clásica que nos describió Curtis el 2006 y Mochizuki el 2009 con un artículo publicado en el JBJS en el que claramente muestra que el tendón del infraespinoso tiene otras características en relación al supraespinoso, es mucho más grande de lo que todos nosotros pensábamos. Ambas tienen dos bandas, una parte más grande y otra parte más corta y pequeña, que las podemos identificar. No sé si en el tema quirúrgico, pero en la misma cirugía, pero anatómicamente están presentes. Hay que sacar de esto el concepto de que el infraespinoso es más importante de lo que pensábamos. Tiene una inserción grande, trapezoidal, a diferencia de la inserción del supraespinoso, que es más pequeña. Por lo tanto, al momento de reparar nuestros tendones tendremos que considerar esta anatomía que ha ido cambiando con el tiempo. Asimismo, hay principios de reparación que debemos de seguir. Nuestra reparación debe restaurar el área de la huella, debe hacer una apropiada compresión del tendón en la huella, disminuir el movimiento entre la interfase de hueso, que sabemos es donde principalmente fallan los constructores. Gerber nos dio las pautas, las características para que el constructo tenga una alta resistencia a la fijación inicial, la formación mínima de espacios y la estabilidad mecánica sea lograda hasta la curación. Tipos de constructos en doble fila. La simple fila la conocemos todos. Básicamente es importante aclarar esto para que todos entendamos este concepto. El de doble fila es el que todos conocemos, una fila medial con puntos colchoneros, como estamos viendo en el primer gráfico. Los equivalentes transóseos, o también se llaman TOE, que son igual, tienen la fila media y la fila lateral, pero las bandas se cruzan entre ellas y esta puede ser inicialmente descrita con nudos, o finalmente, como estamos viendo en el tercer gráfico, los equivalentes transóseos sin nudos, que son los que en general en esta época, en el 2020, se vienen a utilizar más. Cada una tiene sus características. ¿No se está viendo? ¿No se está viendo? No. Tiene que avanzar la diapositiva. ¿Pueden verla? Algo está sucediendo. ¿Ahora sí pueden verla? Sí. ¿Pueden verla? Sí, sí. Sí. Bueno, no sabemos qué sucedió. Bueno,
En todo caso, decíamos que están los tres tipos de constructos en cuanto a la doble fila y mencionar que la variante del equivalente transóseo probablemente sin nudos sea la que mejor resultados biomecánicos da en todos los estudios revisados. Porque tiene definitivamente el tiempo quirúrgico se acorta, aparentemente cierra mejor el gap entre el hueso y el tendón reparado, lo que le da unos resultados en cuanto a relesiones menor incluso a la doble fila o al TOE con nudos. Existen controversias en cuanto a la fila medial. Los nudos de la hilera medial en la doble fila, si bien evitan la formación de los huecos del gap, nos van a absorber, por lo tanto, la energía, nos van a reducir la carga de la falla, nos van a preservar, por lo tanto, la huella del manguito rotador. Hay otros, son las partes buenas en cuanto a lo que la fila medial puede hacer, pero la controversia surge cuando hay estos trabajos que nos dicen que los nudos mediales producen un estrangulamiento tendinoso, sobre todo si son hechos en la técnica TOE con nudos, a diferencia de las sin nudos, perforan el tendón del supraespinoso o del infraespinoso precisamente por la presencia de las supersuturas, por lo tanto interrumpe la microcirculación y provoca una insuficiencia con una ruptura del tendón. Por lo tanto, son cosas que tenemos que considerar al momento de hacer una doble fila. La ruptura en la doble fila convencional, si la comparamos con el transóseo equivalente, aparentemente todo esto surge porque los nudos mediales son los que causan estrangulación del tejido y de alguna forma provocarían la falla en la reparación. Hay varios estudios, uno de ellos de Cristoforetti, que indica que el esquema del transóseo sin nudos tiene su influencia sobre la vascularidad, y haciendo un estudio Doppler encontró que alrededor de un 44% del flujo sanguíneo es disminuido cuando se utiliza una técnica transóseo sin nudos. Imagínense, esto puede aumentar si utilizamos transóseos con nudos, y esto provocaría el deslizamiento y un aflojamiento, que es algo que se le achaca a esta técnica cuando no se utilizan nudos en cuanto a la falla. La técnica TOE sin nudos también, aunque esto todavía no está muy claro, hay artículos a favor que indican que más bien disminuiría el estrangulamiento, aunque este flujo sanguíneo es disminuido, como estamos viendo, como vimos en el estudio anterior, disminuiría el estrangulamiento y por lo tanto disminuiría la presión sobre la superficie del tendón y mejoraría la potencia de la curación y obviamente disminuiría nuestro tiempo quirúrgico. ¿Qué gestos pueden influir en la ruptura del tendón? Es importante saber que la parte lateral unida del tendón, perdón, la parte medial tiene que ser más amplia para intentar hacer una reparación en doble fila, porque claramente los estudios nos dicen si esta parte medial es menor a 10 milímetros, la ruptura es de un 6% en la fila simple, pero puede llegar hasta un 46% en la fila doble. Y si este remanente del mango medial es mayor a 10 milímetros, esta ruptura puede ser de un 19% en la fila simple y baja hasta un 6% en la doble fila. Por lo tanto, una condición importante para decidir una doble fila es que nuestro remanente medial tenga más de 10 milímetros de longitud, porque sabemos que la mayor tensión va a ocasionar precisamente que esta reparación nos falle. Asimismo, es importante que la fila medial sea colocada a unos 10 milímetros como máximo de la unión músculo-tendínea hacia lateral para evitar estas rupturas tipo 2, que son las que nos causan las rupturas. ¿Por qué una fila? Si sabemos que la doble fila recrea la huella nativa, biomecánicamente todos los estudios convergen hacia de que es mejor, no tienen soportan cargas más altas hasta la falla, tienen menor formación de espacios baja la carga cuando se la somete a tracción. Y obviamente lo que decíamos, que todos los estudios biomecánicos nos muestran que la doble fila es mejor. Aunque los estudios controversiales, hay estudios controversiales en relación a la clínica, puesto que la doble fila en la parte clínica, y ya cuando evaluamos al paciente después de unos 6 meses a un año de evolución, los resultados se asemejan. Y si vamos a utilizar una fila simple, ¿qué debemos utilizar? ¿Qué constructo debemos utilizar? Alan Barber, que fue el que inicialmente empezó a estudiar este tema, indicó que las anclas cargadas de manera triple son biomecánicamente superiores
y podemos utilizar en las filas simples, cuando son menores a 3 centímetros, de manera muy segura utilizando un ancla, de tal forma que no vamos a tener, o el índice de rupturas va a ser menor, y sobre todo si estas anclas vienen con suturas, supersuturas o las de peso molecular ultra alto, como las conocemos. Hacer el anclaje entre la tuberosidad mayor y dentro de la huella del manguito rotador, utilizando puntos colchonero, Mason Allen o constructos tipo rip stop, de tal forma que nos den mayor seguridad en nuestro constructo. ¿Influye esta tercera sutura? Sí, como dijimos, aumenta la resistencia en la reparación, aumenta la fuerza de sujeción del tejido, sobre todo si reemplazamos el poliéster trenzado por las suturas de alto peso molecular, y puede hacer que nuestro constructo, esta triple sutura, esta tercera sutura, nos haga más resistente al estiramiento en aproximadamente 5 a 10 milímetros, por lo tanto, nuestras rupturas van a ser menos tensas y vamos a tener un menos índice de ruptura. Lorbach, en un trabajo muy interesante, estableció que la doble fila, si bien restablece una huella más amplia, ambas, la fila simple y la fila doble, pueden lograr una cobertura de la huella completa. Por lo tanto, la fila simple es también una técnica que podemos utilizarla de manera segura en lesiones menores de 3 centímetros. Así como también en lesiones parciales son muy efectivas cuando completamos la lesión o hacemos la sutura transtendón, sobre todo utilizando configuraciones tipo Mason Allen que le dan más seguridad. Algunos detalles de la fila doble. Se justifica el uso de la fila doble en lesiones pequeñas cuando las lesiones no son grandes y los resultados clínicos claramente nos muestran que pueden ser iguales en una o doble fila. Si sabemos además que técnicamente es más difícil, es más larga, es más costosa, una condición probablemente para poder hacer una doble fila es que nuestro tendón tenga una movilidad adecuada y saber lo que dijimos antes, que este borde medial supere los 10 milímetros para tener una adecuada tensión del tejido y no producir una reruptura. Son muy útiles cuando las utilizamos en lesiones mayores a 3 centímetros y sobre todo en las lesiones delaminadas. Y aquí Shang en un estudio indicó que estas lesiones delaminadas son las que más se benefician de utilizar una doble fila, ya que esta capa profunda, la posteromedial, es la que en el 98% de los casos se retrae y esa debíamos anclarla, como estamos viendo en el gráfico, primero con un anclaje medial y la parte superior que correspondería al infraespinoso en su mayor parte, anclarla con el anclaje lateral. Además, Burkhardt y otros autores han descrito que la cápsula superior sería uno de los componentes del manguito rotador, por lo tanto, esa fila medial estaría agarrando la cápsula superior y la fila lateral estaría agarrando al infraespinoso y la parte del supraespinoso que corresponde. Utilizar constructos como el rip stop son importantes, como ya lo mencionó Burkhardt en su validación de este tipo de constructos. Además, Liu nos indica que podemos medializar si es que nuestro tendón no alcanza entre 3 a 10 milímetros y vamos a tener poco impacto en la abducción del brazo. Hay muchos artículos que nos dicen que la fila simple y la fila doble tienen sus indicaciones. Si bien no son concluyentes, pues nos dan idea de qué y en qué casos utilizarla. Como este de Burkhardt del 2006, que nos dice que la fila simple cubre solo el 52% de la huella, por lo tanto tiene mayor movilidad e índice de ruptura. Antes, en el 2018, indica que existe en las lesiones medianas y grandes mayor curación en la doble fila cuando se hizo un seguimiento a 46 meses, pero sin diferencias funcionales utilizando la fila simple. Dukin en el 2010 en un trabajo indica que las lesiones menores a 3 centímetros, la recurrencia con doble fila es de 19% y de fila simple, perdón, y cuando utilizamos fila doble es del 7%, pero cuando las lesiones son mayores a 3 centímetros, en la fila simple puede subir hasta un 47% la recurrencia y si bien sube también en la doble fila, no llega a este 45%, sino a un 46%. En la doble fila, todos los estudios biomecánicos son claros, como ya se dijo varias veces en nuestras presentaciones. Es más fuerte y por lo tanto existe menor tasa de rupturas. Meyer y Meyer en el 2006 un trabajo indicó que restablece la huella al 100%. Y si este restablecimiento de esta huella es mayor, si hacemos una técnica transósea equivalente, disminuye la movilidad de la interfase tendón-hueso, por lo tanto aumenta la posibilidad de la curación.
Carbonell en el 2012, con un trabajo de 2 años de seguimiento, indicó que las lesiones igual de 3 a 5 centímetros tienen unas escalas clínicas de USLA y ACES de una rotación externa y reducción mayores en la doble fila que en la fila simple, pero las lesiones de 1 a 3 centímetros no se benefician de utilizar una fila doble. El equivalente transóseo, un estudio probablemente el más grande de los estudios de Mijate en el 2011, busca la ruptura haciendo una evaluación en alrededor de 30 meses de evaluación a los pacientes y encuentra que la fila simple en lesiones pequeñas tiene una ruptura baja de un 10.8%, pero sube a un 62% cuando utilizamos en rupturas grandes. En la doble fila, si son lesiones pequeñas, tiene una ruptura del 26%, pero puede subir hasta un 41%. Pero las técnicas transequivalentes con y sin nudos tienen una ruptura baja en las lesiones pequeñas, 4.7, y también bastante baja en las rupturas grandes y masivas, que van entre 3 a 5%. Y las técnicas transequivalentes sin nudos son las que mejores resultados incluso tienen en cuanto al índice de rupturas. Este resumen de la evidencia nos muestra claramente que las rupturas grandes de más de 3 centímetros claramente son beneficiadas al hacer una doble fila. Y este otro estudio, metaanálisis nos muestra con los resultados, pues, comparando los diferentes estudios de Eiding del 2018, que en la mayoría de los casos la técnica doble fila y la técnica transos equivalente tienen los mismos resultados. En 3 trabajos, la técnica transequivalente fue superior a la doble fila, y la doble fila en un trabajo falló el reconstructo precisamente por tener o mantener un gap grande entre el hueso y el tendón. Por lo tanto, podemos concluir que es difícil definir qué técnica es superior si 1 o 2 filas. Los estudios, todos los trabajos tienen grupos heterogéneos con una difícil interpretación de resultados, y no existen conclusiones claras en los metaanálisis o revisiones sistemáticas. Además, comparan diferentes técnicas y por lo tanto, y como en todo lo que en general pasa en nuestra especialidad, tienen un nivel de evidencia bajo. Entonces, como conclusiones, tenemos que tener el concepto de reparar de manera biomecánica, intentando que estas cúpulas de fuerza se sumen y lograr un buen resultado. Tenemos un buen resultado si utilizamos fila simple con ancla triple cargada en lesiones menores a 3 centímetros. Mejor resultado si esta fila simple tiene un remanente lateral mayor a 10 milímetros, y mejorar el escaneo biológico, lo que comentaba Felipe, de orientar la huella, hacer microfracturas para tener una mejor integración de los tejidos. Usar puntos colchoneros o autoforzados como el rip stop ayudan muchísimo. Y podríamos finalmente decir que las lesiones de hasta 1 centímetro, la fila simple es muy útil. En lesiones de 1 a 3 centímetros no existe consenso en la literatura. La fila simple es muy útil si la utilizamos con anclas cargadas. La doble fila o TOE con o sin nudos también no son útiles, pero dependerá mucho de la experiencia del cirujano y de las expectativas de la edad del paciente. Definitivamente las rupturas mayores a 3 centímetros son mejor en la doble fila, y sobre todo las transequivalentes, y mejor aún las que no tienen nudos. Bueno, esa es la revisión que hemos realizado. No sé si tienen algún comentario, perdón. Muchas gracias, Paul. La verdad que estuvo muy buena la presentación, muy clara. Por mientras que realizamos una votación, me gustaría hacerte una pregunta en relación a si tienes que ver, o sea, si tienes alguna indicación especial cuando los pacientes tienen una rotura traumática y son jóvenes. En ese caso en particular, ¿tienes alguna norma? ¿Vas y realizas una reparación en doble fila o ves caso a caso? Sí, hay un artículo publicado en el 2017, si mal no me recuerdo, que hace bueno, hay varios artículos, pero uno de ellos me llamó la atención, del 2017, que hace un trabajo en gente joven, por encima de los 45 años, y en el que establece que hacer la reparación en doble fila de estas lesiones traumáticas en gente por debajo de los 45 años, estamos asumiendo gente joven, tiene mejores resultados que hacer simple fila. Obviamente también dependerá del tamaño. Si es una lesión no muy grande, podemos utilizar una fila simple triple cargada, pero la recomendación creo que va de hacer una fila doble, y como comentaba al final de la charla, es mejor si la hacemos una transósea, equivalente transósea sin nudos, que son los que mejores resultados
la literatura nos muestra que tienen. Perfecto, muchísimas gracias, Paul. Entonces, bueno, como podemos ver en los resultados, la verdad que la doble fila en roturas completas del manguito rotador no la realizan en forma, o sea, el 61% de los asistentes no la realizan en forma habitual. Me imagino que lo ve caso a caso, y en pacientes con rotura traumática, jóvenes, tal cual la pregunta que te hice a ti, está 50 y 50. Así que muchas gracias por tu respuesta, Paul. Vamos a pasar a la presentación del doctor Largacha, y por mientras que el doctor Largacha, bueno, un cirujano muy reconocido de Colombia, accedió desde el primer minuto también a compartir con nosotros. Muchas gracias, doctor Largacha. Para nosotros también es un honor que esté con nosotros, y voy a hacer una encuesta previo a su presentación, así que por mientras que carga, vamos a iniciar la votación. Perfecto. Entonces, con estos resultados, vamos a ir a la presentación del doctor Largacha. Por mientras que la carga y comparte su pantalla, podemos ver que en las roturas tipo 1 descritas por el doctor Lafosse, el 45% de los asistentes realiza una reparación y el 55% realiza un simple debridamiento. En las roturas tipo 3 y 4, se consultó si realiza la cirugía abierta o la cirugía artroscópica. El 82% de los cirujanos presentes respondieron que lo realizan en forma artroscópica, y también se consultó si lo realizan inside the box o outside the box, y el 68% de ellos realiza las reparaciones del subescapular tipo 3-4 inside the box. Y la última pregunta era si hoy en día en roturas tipo 3 o 4 del subescapular realizan coracoplastía, y podemos ver que el 39% de los asistentes todavía realiza la coracoplastía. Entonces, ahora vamos a la presentación del doctor Largacha. Muchas gracias a todos por su respuesta. Muchísimas gracias, Daniel, a todos. ¿Estás oyendo mi presentación, Daniel? Sí, muy bien, y vemos muy bien también. Los invitamos a todos a poner preguntas en el box que dice preguntas y respuestas, por favor, para con el caso de Daniel poder presentar. Estos son mis disclosures. Un segundo. Para finalizar con este bloque, vamos a hablar de la parte anterior, que son las rupturas del subescapular, y les voy a mostrar en los siguientes 12 o 13 minutos en qué estamos hoy a 2020, y van a ver cómo esto sigue siendo nuevo para nosotros, sigue siendo nuevo incluso en la literatura. Lo importante es decir que esta es una patología relativamente nueva. No es una sorpresa para todos saber que hay muchas cirugías que estamos aprendiendo a hacer todavía, que es un área que cuando la miramos desde la parte subacromial todavía es una anatomía compleja para muchos. Aunque es una patología que es frecuente, no es una cirugía frecuente desde la parte extraarticular, como lo vamos a ver, y vamos a ver algunos aspectos importantes que hay sobre la técnica. Los síntomas de presentación son muy variables, y uno puede tener desde pacientes que tienen un pequeño dolor en la región anterior de su hombro hasta pacientes que tienen resaltos y sensación importante de inestabilidad. Y lo más importante es realizar pruebas específicas. Uno tiene muchísimas descritas en la literatura, ven una lista con algunas de las que uno debe hacer, pero el mensaje es que se centren en realizar pruebas específicas. De estas pruebas específicas tenemos 3 que hay soportadas en la literatura. Esta primera prueba es la prueba de Belli-Press, y quiero que se centren en estas pruebas siempre en buscar este likelihood radio. ¿Qué es ese likelihood radio o SLR? Ese es el llamado cociente de probabilidad, y eso nos indica entre más positivo y lejano al 1, significa que es mucho más probable que el paciente tenga la enfermedad cuando la prueba es positiva.
Eso es para todas las pruebas que hacemos en hombro. Les voy a mostrar las 3 específicas que tienen esta prueba y cuando ustedes vean este LR por encima de 1 lejos, la prueba es mejor. Luego las puse en orden. La primera es esta, que es la prueba de belly press. Es importante en la prueba de belly press que ustedes se den cuenta que es una prueba que cuando uno mira lo que anteriormente usábamos, que era sensibilidad y especificidad, pues las personas podrían decir, y ojo con esto, es que esa prueba es muy poco sensible, pero eso no es lo importante. Acuérdense que hoy en día lo importante es hablar de ese likelihood radio. Si ustedes se dan cuenta, esta es la imagen de ese paciente con una ruptura completa grado 3. Ahora vamos a ahondar en esa clasificación y la prueba de belly press lo que quiere mostrar, y un segundo porque por algún motivo, un segundo, listo, la prueba de belly press lo que busca es poner con el paciente con su mano en el abdomen, posteriormente llevar el codo hacia la parte anterior y el paciente que tiene una ruptura y que es positiva recluta las fibras posteriores del dorsal y fleja la muñeca. Miren ustedes cómo se lleva el codo hacia adelante y este paciente lo que hace es reclutar las fibras y no es capaz de mantener la muñeca recta. Cuando presiona, él presiona la muñeca y la lleva hacia atrás, y esto es muy muy importante, no se les olvide que es la mejor prueba de todas. ¿Por qué les digo esto? Porque en la mayoría de los podios cuando estamos siempre nos dicen, no, es que Burkhardt, y acá ven la referencia, describió el abrazo del oso, y el abrazo del oso es la prueba más sensible, y si ustedes comparan, claro, miren la sensibilidad del belly press que es 0.22, miren la sensibilidad del abrazo del oso que es 60, pero miren el likelihood radio que es 7.5, es 3 veces menos probable que el paciente tenga una ruptura si tiene el abrazo positivo del oso, pero tiene negativo el Napoleón. Luego, ojo, es mucho mejor la otra prueba. Esta prueba funciona bien, también tiene un likelihood que está en 7.5. Lo que uno busca es llevar el brazo enfermo al hombro contralateral, hacer que haga presión contra su hombro, y fíjense, con esta ruptura que es la misma, el paciente no es capaz de mantener la presión. Luego, es muy importante, funciona muy bien, es más específica, pero no es mejor en cociente de probabilidad. La tercera es la prueba del despegue, y fíjense ustedes que si uno busca, tampoco es mejor en sensibilidad de las demás. El likelihood radio está por encima de 1.9, y en ese paciente que uno le pide que lleve el brazo hacia la parte posterior, no lo puede hacer. Incluso muchas veces hay que ayudarle, como en este paciente, llevar el brazo hacia atrás, decirle que por favor lo sostenga, y ese paciente con esa ruptura que ven en la parte derecha no es capaz de hacer este gesto. Luego, estas son las 3 pruebas descritas en la literatura que son las mejores para detectar en orden de cociente y de probabilidad. Es bueno hacerlas las 3. Esta es una prueba que es importante, que desafortunadamente no hay datos todavía en la literatura ni de sensibilidad ni de especificidad presentada en un curso de NISA por Pascal Boileau, pero es una prueba que funciona muy muy bien. Esta es la resonancia de esta paciente, y fíjense ustedes cómo esta paciente tiene un bíceps que está subluxado, que tiene un plano de clivaje dentro del subescapular, acá en esta zona donde está la flecha, y el test lo que busca es poner la paciente con el codo en extensión, los 2 brazos y antebrazos en neutro, y se le realiza supinación. Si el bíceps está subluxado en la parte anterior, la paciente, 1, o fleja para defenderse del dolor el codo, o 2, tiene una diferencia en la supinación. Miren ustedes esta paciente, tanto la cara como la supinación. La supinación en el lado derecho va a ser menor que en el izquierdo, y miren la cara, y ella trata de flejar su codo derecho. Luego ahí va, miren el lado derecho, miren la cara, ella se queja
que tiene dolor y claramente hace menos supinación y trata de flejar el codo. Esto es una prueba que presentó él con unos datos iniciales. No he visto publicaciones adicionales, pero funciona muy bien para detectar subluxaciones del bíceps. Definitivamente cuando uno busca las imágenes de estos pacientes, hay dos cosas principales y es uno, buscar la luxación del bíceps que produce la mayor sintomatología de estos pacientes. Segundo, buscar el cabo para definir y poder categorizar la ruptura como en esta imagen abajo a la derecha. Pero también es importante en lo que se habló en las conferencias anteriores y es buscar qué tanta degeneración grasa tiene ya ese tendón y lo vamos a ver más adelante respecto a clasificación y decisión en la cirugía. Esta clasificación lo que busca definitivamente es pensar, y para que ustedes lo tengan claro, que tenemos los primeros 4 grados de la clasificación de la FOS del 2007 se basan en el tratamiento artroscópico y la quinta grupo se trata en tratamientos de salvamento y es una progresión como se ve en la diapositiva en ir creciendo de una ruptura parcial pasando por una completa que tiene más compromiso hasta una cabeza que se subluxa. Acuérdense que lo importante de esta clasificación es saber cuál es el tratamiento de las mismas. Para el primer grupo y para el segundo hay que entender qué es la coma y la coma es el ligamento glenohumeral superior que está inserto en la ruptura. Este sería el borde de la ruptura del subescapular y el remanente que queda pegado arriba es la coma. Uno la debe buscar porque le ayuda a ver cuál es el borde que hay que fijar. La mayoría de las personas dice, pero sí se encuentra. Sí, claro que se encuentra. Esos son 4 pacientes diferentes en los cuales ustedes ven que esta coma amarilla es ese ligamento que queda agarrado al borde del subescapular, que se ve a veces menos clara, como en este caso, más clara, y se ve en algunos casos fantástica, como en esta inferior, en el que ustedes pueden ver cómo se ve perfecto aquí el borde del subescapular en una ruptura que es grado 3. Si ustedes piensan en los grupos, acuérdense, el reparo de las rupturas grupales en 1 y 2 se realiza esencialmente y lo hago con un ancla sin nudos. Este es el ejemplo de una ruptura tipo 2. Miren ustedes cómo se ve la ruptura y cómo cuando uno la reduce va a su posición. Se puede hacer en cualquiera de las 2 posiciones, silla de playa o en decúbito lateral. Lo importante para este caso es identificarla y una técnica fácil es colocar una sutura en cincha que pasa por una cánula, como ven acá, de 8.5 y esa cincha que puede ser con una sutura o con una cinta se fija con un ancla sin nudos. Es una técnica muy fácil que además si uno necesita hacer una tenodesis del bíceps, yo la hago con la misma ancla y con otra cincha adicional. Luego con la misma ancla y 2 cinchas se puede hacer la tenodesis y la fijación del subescapular en un solo tiempo. Luego acuérdense, grupo 1 y 2, vamos con una técnica intraarticular, una visión intraarticular y fácil hacerlo con un ancla sin nudos. ¿Qué pasa con los grupos 3 y 4? Esos grupos 3 y 4 es ideal hacer una visión extraarticular. Acá ustedes ven cómo la coracoides va a ser el faro y nos va a guiar porque, como dije al comienzo, no es una zona donde uno está con confianza y no es una cirugía que se hace todas las semanas. Ustedes van a ver que el área de trabajo va a estar siempre con una cánula por este portal A y en el portal B va a estar la cámara. De modo que esta es la visión que tenemos. Este es un hombro del lado derecho donde ustedes van a ver en una ruptura grado 4 cómo tenemos aquí la coracoides y los coracoideos van a ir bajando en la región anterior. En la mitad de la cabeza vamos a tener antes de la liberación el subescapular
y a la izquierda, en este hombro del lado derecho, vamos a tener toda la huella que empezaría en el borde articular en esta zona que estoy dibujando. Esto es muy importante porque ahorita que ustedes vean el video de liberación, van a ver que hay que centrarse en estas estructuras. Y acuérdense, siempre va a estar adelante los coracoideos y en la mitad de los dos, entre los coracoideos y el subescapular, van a estar las estructuras en riesgo. Luego ahora vamos a ver la liberación en un hombro del lado izquierdo, en el cual vamos a tener glenoides en el fondo, cabeza en la derecha. Acá va a estar el subescapular, que es una ruptura grado 3, y detrás de la radiofrecuencia tenemos los coracoideos. Luego lo primero que uno tiene que hacer es a crear espacio, como ustedes lo ven, entre los coracoideos y el subescapular. Y acuérdense que técnicamente y anatómicamente el riesgo sería el nervio axilar, que se encuentra más o menos a 1 centímetro del borde muscular, de la parte superior del músculo, de la parte muscular del subescapular. Luego esa es la zona a identificar. Uno empieza a liberar desde la parte superior, en la cual tendríamos la coracoides, y empieza a usar la radiofrecuencia como elevador. Y lo que usualmente se encuentra uno primero es esto, que es la primera rama superior del subescapular. La FOS recomienda conservarla porque dice que los pacientes tienen mejor fuerza en el posoperatorio si uno la conserva, y posteriormente uno encuentra el nervio axilar, que ustedes lo ven bajando curvo hacia la parte inferior del tendón. ¿Y por qué es importante identificarlo? Porque si ustedes saben dónde está, pues no tienen riesgo ni de ponerle puntos ni de entrar con elementos cuando hagan su reparación. Una vez se hace la liberación externa, fíjense ustedes cómo empieza uno a ver muy bien y a definir muy bien el tendón en la parte anterior, y puede hacer una liberación también en la parte intraarticular, resecando la cápsula que lo tiene pegado a la parte anterior. Uno de los conceptos importantes, y lo nombró Emilio, y podemos hacer esa discusión, es si hacer o no una medialización del tendón y si hacer o no una fijación lateralizada con una doble fila. Y eso depende del escenario y depende de la literatura, y lo podemos discutir ahora. Me parece súper interesante. En este caso les voy a mostrar cómo mi preferencia es hacer una fijación con medialización, y por eso les pongo ese mensaje en la diapositiva, en el cual en este mismo hombro que acabamos de liberar vamos a tener un ancla inicial en la parte superior, va a ser la primera. Después vamos a tener un ancla cerca al margen en la parte inferior, y vamos a hacer la colocación de 2 puntos en forma de Mac o de McGillivray para tener 2 puntos, uno superior y uno inferior. Un punto importantísimo es cuál es el mejor método para poner los puntos. Y yo he pasado por todas y les puedo decir que la forma más fácil de hacerlo es con una persona que le mantenga uno la cámara y hacer la fijación a doble mano. En este momento una persona tendría la cámara. Este es el hombro que vimos en la primera foto, que es un hombro derecho en el cual tenemos un pasador Burdick curvo que pasa por el tendón y que siempre va a estar aquí por una cánula de 8.5, que es la cánula de trabajo. Tenemos un portal accesorio donde está el recuperador de sutura y tenemos ya nuestro tendón liberado. El gesto es el siguiente: si uno tiene el recuperador de sutura en este caso en su mano izquierda, cuando uno lleva ese separador hacia la parte anterior del hombro, obtiene esta visión. Fíjense ustedes cómo el subescapular está acá en la zona izquierda, tenemos toda la glena, las anclas en posición, y cuando llevamos el recuperador de sutura hacia la inserción, miren a la derecha cómo yo puedo con mi mano en la que tengo el recuperador de sutura abrir y cerrar el espacio. Eso me permite nuevamente que yo pueda pasar y recuperar las suturas de forma fácil, abriendo y cerrando el tendón. Pasar las suturas con la pinza recuperadora no es tan fácil como uno piensa, y se enreda bastante y el ángulo
lo hace difícil. Fíjense ustedes cómo acá tenemos un ancla superior, el ancla inferior, 2 puntos en configuración de McGillivray, siempre la cánula de trabajo en el portal anterior y en este caso anudamos al revés. Primero se anuda el nudo inferior, como se ve en la foto derecha, para tener, después de este defecto grande, este defecto cerrado por completo en una fijación con una fila, con un ancla superior y uno inferior con un doble punto, y podemos discutir, y ahora discutimos el uso de cintas y de anclajes knotless para esta fijación. Para el último grupo hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque estamos hablando en los últimos tiempos de transferencias y de salvamento. Bueno, hay que tener en cuenta que las tipo 5 necesitan cirugías de salvamento y tenemos 2 grandes grupos. Los grupos que no tienen artrosis y que los pacientes son jóvenes, y en ese grupo pasamos a utilizar transferencias y podemos hacer discusión de cuál transferencia utilizar, si utilizar esta que se ve en la foto, que es la del pectoral, o la últimamente recomendada por Bassem del dorsal hacia la parte superior. Y los pacientes que tienen ya un compromiso de artrosis y que son mayores, la solución es realizar una prótesis reversa. Cuando uno mira todo lo anterior y busca dónde está soportada toda la conferencia, se da cuenta definitivamente que el mensaje es que no hay mucha literatura. Y la revisión de todos los artículos la hizo Salzman en el 17, y fíjense ustedes que no hay muchos artículos. Y cuando uno busca la literatura después del 17 buscando, encuentra un artículo hace 4 meses de Joaquín Sánchez de la Clínica Mayo, y ese artículo es un artículo de revisión. No hay resultados de la Clínica Mayo, sino lo que hace es hacer una revisión como la que acabamos de hacer. Si uno busca todas estas revisiones y junta, lo que encuentra es que son pocos los pacientes descritos en la literatura. Solo tenemos 115 pacientes. Importante ver que las pruebas tienen un valor predictivo que no es el mejor y que es mejor usar el likelihood radio. Definitivamente los pacientes con esta reparación que vieron mejoran sus escalas y sus resultados, y todos estos 115 pacientes hubo una reruptura de alrededor del 10%. Y ahí viene la pregunta, de solo 100 pacientes, alrededor de 5 o 8 fallan en cuáles deberíamos usar o no una doble fila. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias, Dani, otra vez. Creo que voy a dejar de compartir para que puedas pasar a tu caso. Y acuérdense de ir poniendo preguntas para que Daniel pueda pasárselas al doctor Calvo y al doctor Toro. Daniel. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a presentar un caso clínico ahora y luego hacemos la discusión, ¿les parece? ¿Pueden ver mi presentación? Perfecto. Se ve perfecto. Bueno, muchas gracias. Yo voy a presentar un caso clínico de una rotura masiva del manguito rotador. Este es un caso clínico de una paciente femenina de 62 años, es dueña de casa, no realiza deporte, tiene un dolor en su hombro dominante de 4 años de evolución. Lamentablemente no tengo los videos de ella en este minuto, pero está bastante limitada tanto en flexión anterior y podía realizar rotación externa 1 y 2, pero muy limitada y con pérdida de fuerza. Entonces, ahí tenemos las imágenes, no tiene artrosis y me gustaría ver si el doctor Calvo nos puede ayudar con la descripción de las imágenes. Bueno, lo que vemos ahí es en las radiologías simple, preoperatoria, en las imágenes de nuestra derecha tenemos una anteroposterior, un área de escápula, y se ve algún cambio degenerativo, no muy importante. Prácticamente la cabeza humeral está centrada, no parece que tenga un ángulo CE muy marcado, y bueno, pues no es una radiografía donde se ve un poquito de refuerzo en la cara inferior del acromion, que puede traducir un signo indirecto de mal funcionamiento del manguito rotador,
pero no se ven grandes alteraciones. Es mucho más llamativa la resonancia magnética que vemos aquí. Una resonancia magnética en la cual se ve claramente una atrofia importante del supraespinoso y del infraespinoso. El redondo menor está conservado. Vemos que el espacio está obliterado y se trata de una ruptura masiva con una retracción PAT grado 2. Y en el seno de la tangente pues se ve que tiene una atrofia importante del supraespinoso. O sea, sería un caso con una rotura posterior superior que afecta a 2 tendones, con una atrofia grasa importante y en una mujer relativamente joven porque son 62 años. Ella no tiene ningún antecedente más allá de lo que has comentado, ¿no? Es un dolor de instalación progresiva, sin más, ¿no? Sin más, doctor. Entonces voy a compartirles una votación para ver si me pueden ayudar con la respuesta de qué harían en este caso clínico. En este caso en particular, la pregunta es, ¿qué haríamos? Vamos a ver los resultados. Y bueno, estaban las opciones de la artroplastía reversa, la reparación parcial, la transferencia muscular, un balón subacromial y una reconstrucción capsular. La mayoría de los asistentes ha dicho que realizarían una reparación parcial del manguito, pero también hay un porcentaje no menor del 27% que realizan una transferencia muscular y un 25% una reconstrucción capsular. Entonces, en relación a esto, vamos a continuar con nuestro caso clínico. Una pregunta al doctor Toro. Doctor Toro, ¿qué haría usted frente a este caso en particular? En este caso, yo creo que de las alternativas que pusiste en la votación, todas tienen que ser consideradas, porque con la resonancia uno podría decir que tiene criterios de no reparabilidad. Tiene un Gutalier 3 o 4 y tiene una retracción. Emilio le dijo tipo 2, yo la veo más cerca de 3 que de 2. Pero la radiografía tiene también una disminución del espacio acromio-humeral, menos de 6 milímetros pareciera. Entonces, hay que conversar con la paciente. Para mí, para un paciente de 62 años que no tiene artrosis, trato de buscar la cirugía más simple, dolor, y a través de ese mecanismo mejorar la función. Uno podría aventurarse a hacer un intento de reparación total o parcial o usar algún tipo de aumentación. Es muy joven como para plantear un balón subacromial solo. No sé qué actividad tiene como para pensar en una transferencia muscular, por edad podría ser todavía. También podría ser una indicación de reconstrucción capsular. Yo creo que tiene varias alternativas. Elegiste un buen caso. Pero yo me iría más por la parte más simple, más por la parte artroscópica y reparación. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Usted, doctor Calvo, ¿qué haría frente a este caso? Yo creo, como ha dicho Felipe, es un caso muy bien elegido porque es una rotura masiva, con atrofia grasa, con retracción importante y en una paciente relativamente joven. He visto el porcentaje de respuestas y me ha llamado la atención. Yo soy uno del 7% que votó reversa. Y lo hice porque creo que cualquiera de las alternativas que se plantean ahí son válidas. La reconstrucción capsular superior, la transferencia tendinosa, la reparación parcial, pero la reversa es una alternativa terapéutica sobre la que se ha argumentado una serie de limitaciones que hoy día cada vez son menores, tales como es un problema en cuanto a las rotaciones. Hoy día los modelos de lateralización permiten obtener mejor rotación que antes. Es un problema en cuanto a supervivencia, y esto lo decíamos tradicionalmente, no se puede implantar en pacientes jóvenes, y lo cierto es que hoy tenemos datos de que tiene una supervivencia superior al 90% más allá de los 15 años. Es una paciente de 62 años, no es una mujer mayor, desde luego, pero tampoco es una jovencita deportista. Y creo que para lo que nos va a demandar esta paciente,
que es seguir haciendo su vida, seguir ocupándose de su casa. Sin duda, el tratamiento más predecible es una artroplastia reversa. Le va a mejorar el dolor y le va a mejorar de manera importante la función. Si lo que vamos a hacer una reparación parcial, el resultado será bueno. Estableceremos los pares de fuerza, pero no tenemos que olvidar que lo que tiene es una atrofia muscular y una infiltración grasa que son importantes, y eso es una cosa a tener en cuenta. El resultado de las transferencias tendinosas yo creo que es una buena indicación para esta paciente. Tenemos que hacer una cirugía por artroscopia, por cirugía abierta, que hay que mantenerle 6-8 semanas inmovilizada y con una recuperación que es muy lenta. Claramente va a ser mucho más predecible el resultado de la inversa. En cuanto a la retracción capsular superior, también podría ser un caso, aunque tiene una afectación demasiado importante posterior, porque afecta al infraespinoso, con lo cual sería un resultado menos predecible o cuando menos no sería la indicación perfecta para la reconstrucción capsular superior. Y en cuanto al balón, yo creo que el balón es un juguete. Muchas gracias, Doc. Entonces, bueno, ahí están nuestras opciones de tratamiento: artroplastia reversa, reparación parcial, transferencia muscular, el balón subacromial y la reconstrucción capsular. Esta es la artroscopía diagnóstica. Perdón. Daniel, no me digas que le has puesto un balón al final. Claro, seguro. Puede ser, puede ser. No Ahí digas tenemos una rotura. ¿No? No, aquí voy a mostrar lo que aprendí del doctor Calvo. Frente a esa rotura parcial del subescapular, quería hacerle una consulta ahí al doctor Largacha. ¿Qué hubiera hecho en ese caso en particular de ese tipo de roturas del subescapular? Porque pregunto porque pregunto nuevamente porque delante una de las preguntas era en las roturas tipo 1, si considera que es una rotura tipo 1, si la mitad o cerca del 60% la reparaban y otro porcentaje realizaba un debridamiento. Entonces me gustaría saber su opinión. Esta es muy importante. Hay dos partes. La primera, la respuesta a tu pregunta es: la mayoría de las rupturas postero-superiores como esta tienen algún compromiso usualmente parcial y usualmente de subluxación parcial del bíceps. El componente anterior no es un componente tan importante y usualmente uno lo puede manejar con una tenotomía del bíceps o usándolo para reforzar su reparo si es que va a ser un reparo parcial. Y la ruptura del subescapular puede manejarse con desbridamiento o con una fijación. Luego, en este caso, con una ruptura postero-superior, ese no es el punto más importante y no nos diste datos en el examen físico de subescapular, luego no le preocupa a uno mucho y la resonancia lo mostraba bien. A mí me gustaría de esa paciente, uno, ver cómo está el estado de los rotadores externos y del redondo. Me gustaría ponerle una infiltración diagnóstica con lidocaína para saber qué tanta elevación tiene real y si esto lo que tiene es de verdad que no puede elevar más de 120 o es solo por dolor que no lo puede elevar. ¿Qué piensan Emilio y Felipe? Yo creo que es muy interesante lo que has comentado y sí que creo que yo he dado por hecho que la paciente tiene una pseudoparálisis, bueno, una pseudoparálisis, que tiene una elevación limitada por la gran rotura que tenía. Debo decir dos cosas. Si la paciente eleva completamente, yo no le pondría una reversa. Esperaría a que aguantara y a ver lo que da de sí, o incluso intentaría hacer una reparación que puede ser completa o parcial. Aquí son unos 100 grados de elevación y la paciente yo creo que sí que tiene una elevación limitada, que no es una limitación de la movilidad por dolor, sino creo que realmente tiene una limitación de la movilidad importante por la atrofia grasa que tiene. Luego, viendo la imagen intraoperatoria que nos ha enseñado Daniel, lo cierto es que el tendón tiene buen aspecto, a pesar de que está muy degenerado, sí que tiene tendón suficiente, y es cierto, hablo del tendón postero superior, y es cierto que es posible que se pueda conseguir un cierre con una convergencia de márgenes. Creo que nos va a enseñar Daniel a ver cómo se puede conseguir una reparación o no. Entonces, visto la calidad del tendón, podría ser incluso planteable una reparación. Yo creo que para la que tiene es más predecible el resultado con una inversa por la atrofia, pero me parecía muy acertado también hacer una reparación del tendón. Si le hacemos una inversa, como tú bien comentabas, Mauricio, y la paciente tiene un lag sign en rotación externa,
yo sí que le pondría una transferencia combinada del dorsal ancho, aunque ahora se está debatiendo mucho si los nuevos modelos de prótesis lateralizada, la lateralización hace que el momento de fuerza de la rotación externa imprimido por la transferencia del dorsal ancho puede disminuirse. Pero bueno, eso es un tema para debatir. Pero vamos, yo creo que es un caso para reversa y vista la caída de tendón, no me parecería mal hacer una reparación. Creo que también es importante considerar las expectativas del paciente, ¿no? No sé en Europa, pero aquí en Latinoamérica, en Bolivia por lo menos, la gente no acepta en primera instancia una prótesis. Entonces siempre buscamos soluciones biológicas antes que la artroplastía, porque en muchos casos nos rechaza una reversa. Y probablemente este caso sea un buen caso para hacer, porque ese es también un factor cultural, también sea un buen caso para hacer una reparación parcial que daría un buen resultado. O incluso completar, porque aparentemente esos márgenes se movilizan muy bien. Mauricio, qué bueno tu pregunta, porque en general es un test que uno se le olvida hacer. Yo creo que puede entregar en algunos casos harta información el test de lidocaína, como en esta señora. Felipe, yo te tenía una pregunta y es importante que la pusiste y es el ángulo crítico. ¿Sí? Emilio, has hablado mucho de eso toda la vida, Paul lo nombró también, y es este ángulo crítico. ¿Cómo sabes? O sea, yo ya sé que lo sabes por la radiografía. Cuéntales, ¿ahora haces solo acromioplastia lateral? Mejor dicho, tu gesto quirúrgico es, yo ahora solo hago acromioplastia lateral, y sí funciona, parece que sí vale la pena hacerla, se ha retomado un poco. ¿Y hay algún tip que hagan ustedes para hacer la acromioplastia lateral? Muchísima gente probablemente dice, un segundo, ¿qué es eso de acromioplastia lateral? ¿Qué tips tienen ustedes tres? Cuéntenos uno por uno, porque me parece que el mensaje es sí, funciona muy bien, pero ¿qué piensan ustedes? Yo personalmente lo hago, ¿eh? Sí. Yo personalmente hago en estos casos. Yo lo hago, Mauricio, y veo si es que hay signos de compresión también anterior, hay fasciculación de la inserción del ligamento, y yo creo que hay un pellizcamiento anterior también. También le hago un gesto sobre la acromion anterior. No es que haya cambiado la acromoplastía anterior e inferior por la lateral. Nosotros, como puse ahí en la presentación, tratamos de estimar cuánto tengo que resecar. Nos hacemos la resección pareja todo, y el tip que hacemos ahora, que me enseñó Claudio Moraga, es que si yo me di en mi radiografía que tengo que resecar 4 milímetros de acromion lateral, hago una marca en la fresa. Mi arsenalera lo mide y le hace una marca con el bisturí sobre la fresa, ¿cierto?, a los 4 milímetros. Entonces, al meter la fresa por el portal lateral, puedo reproducir, ¿cierto?, esos 4 milímetros que yo planifiqué resecar, y de ahí parto mi acromoplastía lateral. Emilio. Yo hace años que dejé de hacer acromioplastia anterior, no por la falta de evidencia de su utilidad, sino por la evidencia de su inutilidad. Entonces, mi única indicación para acromioplastia anterior en la actualidad es en un paciente en el que veo que tiene un acromion tipo 3 claro, y en un paciente que tiene un espacio subacromial tan estrechado que me dificulta la reparación del tendón, pero más por una cuestión técnica que por una cuestión terapéutica. En cuanto al ángulo crítico y la acromioplastia lateral, yo soy un admirador y me admira cómo lo presenta Christian Gerber, porque hace el ciclo completo, o sea, él demuestra la patogenia del ángulo crítico del hombro, la rotura del magneto rotador, cómo al disminuir la rotura del el borde lateral del acromion, disminuye la compresión, y cómo esta teórica aumento del ángulo crítico se acompañaría de una mayor incidencia de rotura del magneto rotador, y cómo podríamos mejorar el pronóstico de la reparación. Pero dicho esto, tenemos muy poquita información al respecto, y yo no hago de manera regular acromioplastia lateral en mis casos. Solo en aquellos pacientes en la radiografía preoperatoria veo que claramente tienen un ángulo crítico aumentado, o que tienen una esclerosis del borde inferior del acromion, pero de lo contrario no lo hago. Emilio, ¿en revisiones tampoco? Si vas a revisar a un paciente de algún cirujano de hombro que le falló una ruptura, ¿tampoco lo piensas?
No porque una rotura no le falló por no haberle hecho una cranioplastia. Le falló por otros motivos, por la biología biológicos del paciente. Pero es que la implicación de la compresión extrínseca en la rotura del manguito rotador, la evidencia aquí es muy limitada. Yo creo que sí que influye, pero probablemente sea más un problema de generación intrínseca que de compresión extrínseca. Bueno, entonces vamos a continuar. Cuando ya había hecho la liberación, así como lo aprendí el doctor Calvo, y el tendón vi que me llegaba suficientemente bien para realizar una reparación parcial, pero en mi plan quirúrgico ya estaba la indicación de realizar una transferencia del dorsal. Entonces ahí rescaté el dorsal ancho, ya estaba liberado el tendón. Estoy trabajando en un portal posterior, o sea, lateral. Hago la reparación del manguito en la parte anterior. No le hice nada al subescapular tampoco. Creo que las roturas tipo 1 se pueden derivar sin problema. Acá estoy poniendo mi segunda ancla, estoy pasando mis suturas. Realicé una reparación parcial y una transferencia del dorsal ancho asistido por artroscopía. Ahí estoy pasando una sutura side to side y logré cerrar parcialmente mi rotura. Posteriormente estoy pasando el tendón del dorsal ancho hacia el espacio subacromial y ahí vemos cómo ya lo estoy traspasando la sutura desde el portal posterior al portal anterior. Lo fijo con dos anclas tipo knotless y bueno, quedaron un poquito largas las suturas, pero el tendón quedó en buena posición en este caso. Decidí realizar una transferencia considerando que, como ya habíamos conversado, tenía una infiltración grasa importante. En el examen físico tenía pérdida de fuerza. Es una paciente joven sin una artrosis y es por eso que en ese caso decidí realizar una transferencia. La paciente a los 18 meses postoperada había mejorado en fuerza, ya no tenía dolor del hombro y estaba realizando sus actividades de la vida diaria normal. Muy bonito. Es el caso clínico y buen quiero dar las profesor y buen gracias. cirujano. Sí, la verdad es que quiero dar las gracias abiertamente y como dije antes, estoy muy honrado en haber aprendido todas estas cosas con el doctor Calvo. Para mí el año en Madrid fue un año que cambió mi vida y ahí estamos. Creo que el doctor Calvo nos ha enseñado y nos ha ayudado a mejorar a varios cirujanos chilenos. Ahí está Claudio Calvo, Cristian Aravena, Matías Silleruelo, que junto conmigo hemos sido fellows del doctor Calvo y por eso muchísimas gracias, Doc. Muchas gracias, Gracias a ti, a todos. Muy bonito, Daniel, muy buen caso. Felicito. Muy bonito. Muy bonito, gracias. felicitaciones. Muchísimas gracias. Yo tenía una pregunta al panel en relación a la reparación del subescapular. Hace un rato se conversó, o sea, hice una pregunta en relación a la reparación de las roturas tipo 3, tipo 4, inside the box, outside. Y la respuesta fue aproximadamente del 40% inside the box. Y ahí tengo mis dudas y me gustaría saber su opinión al respecto. Y sumado a ello, agregar que también hay un porcentaje alto que realiza coracoplastía en este tipo de cirugía. Entonces, me gustaría saber su opinión. Yo por dar mi opinión primero, si me permitís, yo que tengo ya muchos años, empecé a hacer reparación del subescapular inside the box porque yo mi fellowship lo hice en Estados Unidos y en Estados Unidos fue lo que me enseñaron. Y luego estuve en Europa y establecí una relación bastante estrecha con el doctor Lafosse y él fue el que me enseñó a verlo desde fuera, hacer out of the box. Y como he probado las dos técnicas, creo que la diferencia es evidente. El subescapular, excepto en las roturas del tercio superior aisladas, se repara mucho mejor desde out of the box. Como lo mostró Mauricio, es perfecto. Yo creo que ese es el ejemplo
en ese video de cómo debe repararse un subescapular, visualizando desde el portal lateral, trabajando del portal anterior y ayudándose de las pinzas recuperadoras. Esa es la técnica que yo creo que debe utilizarse para manejar un subescapular. Y en cuanto a la coracoplastia, sí que podría tener sus indicaciones en pacientes que tengan un impingement coracoideo, pero esto ocurre sobre todo en pacientes que ya tienen una subluxación de la cabeza del húmero. Y posiblemente eso no sea una indicación para reparar el subescapular. Entonces, yo de manera habitual no hago coracoplastia en la reparación del subescapular. Sí, yo tampoco hago coracoplastía. Hice un tiempo, hace muchos años atrás, y la verdad, igual que Emilio, yo aprendí a hacer reparaciones mirando desde el portal posterior. Y creo que me haría bien ir a dar una vuelta y aprender desde afuera, porque la visualización en la rotura grande sin duda que es mejor, como lo mostró Mauricio. Ahora, yo te pregunto, Mauricio, realmente la incidencia de pinzamiento coracoideo es bajo. Creo que no en todos los casos justifica hacer la plastía de la coracoides. ¿Qué opinas en relación a esto? Yo estoy de acuerdo con los demás. Yo no hago una coracoplastia hace, no sé, 8 años o 10 años. Me parece que es una imagen más estática de las imágenes diagnósticas, y entonces uno ve un poco la cabeza hacia adelante en una resonancia con el paciente, que uno no sabe ni la posición en la que se la están tomando, o está relajado y la cabeza, como no tiene músculo, se va un poco para adelante, pero es una cosa más dinámica y no como una cosa estática. Y cuando uno está en su artroscopia, como vieron en los videos, cuando uno lo mira desde adelante, el espacio es usualmente muy grande. ¿Qué es prominente? Es prominente los tejidos blandos. Usualmente uno ve un ligamento coracoacromial grande que sale y donde empieza a bajar los coracoideos y la bursa hacia el lado derecho. Ahí eso hay que resecarlo, porque si no es difícil hacer la cirugía. Hay que limpiar ese pedazo bien para poder hacer la cirugía. Y lo segundo con respecto a lo que dijo Emilio y Felipe es, la clasificación sirve para eso. Acordarse de la clasificación, como todas las clasificaciones, es difícil, y esta sirve exactamente para eso, para que cuando uno diga son mi 1 y 2 me voy inside view, cuando es 3 y 4 me voy outside, que es muchísimo más fácil. Lo que pasa es que alguien le tiene uno que enseñar y hay que practicar en el cadáver. Si es una tipo 3, tú lo puedes hacer inside siempre y cuando tengas un lente de 70, porque el otro punto importante es que es muy difícil ver abajo, y más difícil todavía en decúbito lateral. Luego, la mayoría de las personas que dicen, sí, yo lo hago desde adentro y lo logro, hacen una reparación parcial superior. Y hay un pedazo con certeza, el que vieron en la primera foto, que queda sin reparar porque es que no hay forma de verlo ahí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo también creo que las roturas tipo 3, tipo 4 deberían ser outside the box. Creo que la visión es mejor. Tengo una pregunta. ¿Cuál es su comportamiento con el bíceps en las lesiones del subescapular cuando reparan? En la lesión del subescapular. Sí. ¿Qué hacen con el bíceps? ¿Tenotomía o tenodesis? Yo lo que hago particularmente, efectivamente la pregunta es muy buena, porque hay muchas veces implicación del bíceps en la lesión del subescapular. Yo el hacer tenotomía o tenodesis depende básicamente de la edad del paciente, de las expectativas del paciente, no de la lesión en sí. Sí creo que el subescapular hay que retirarlo porque está implicado muchas veces, como decía, en la rotura del subescapular. Pero entre hacer tenotomía y tenodesis, desde el punto de vista de resultado a la hora de resolver la rotura, no creo que tenga mayor importancia. Bueno, quería agradecerle a todos por su disposición a participar en este webinar. La verdad que surgió como una intención de seguir aprendiendo de gente que sabe mucho, y creo que la mayoría de los que están probablemente están igual de agradecidos que yo de cada uno de ustedes. Muchas gracias por su tiempo, por su disposición. Gracias al doctor Calvo, que en España ya son cerca de las 12 de la noche. Y muchas gracias a cada uno, al doctor Toro, al doctor Largacha, a Paul,
y al doctor Calvo y a cada uno de los que nos han acompañado. Tuvimos aproximadamente 185 personas que estuvieron con nosotros y muchas gracias a cada uno de ellos. Así que muy buenas noches y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. He aprendido mucho. Gracias.